Sí, amén, gloria a Cristo Jesús. En esta iglesia es la gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que merece todo el honor y todo el reconocimiento. Amada iglesia, el día de hoy continuamos estudiando, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis. Específicamente vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 16, versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 8 al 11. El tema del mensaje del día de hoy es la cuarta y la quinta copa de la ira de Dios. La cuarta y la quinta copa de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 8 al 11. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 16, versículo del 8 al 11. Amén. El tema del mensaje es la cuarta y la quinta copa de la ira de Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios, para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ese es el anticristo, la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, y no se arrepintieron de sus obras. Oremos. Bendito Padre, Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias, oh Señor, por lo que tu Hijo amado Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y aunque en el día de hoy, Señor, no tengamos luz eléctrica, sabemos que tenemos la luz de Cristo morando dentro de nuestros corazones y nos hace brillar porque tú estás brillando dentro de nosotros con poder y gloria, oh Señor. Padre, gracias porque la palabra que tú nos has traído el día de hoy nos advierte con sobriedad, oh Señor, acerca de esta literatura profética y apocalíptica que tú has traído, oh Señor, que en esencia se van a cumplir cada una de todas estas expresiones aquí reveladas en tus escrituras, que son infalibles, oh Señor, que no pueden equivocarse y que son inerrantes, que no contienen ningún error, porque tú eres perfecto y porque tú la inspiraste, la exhalaste, oh Creador y dador de la vida, Señor nuestro Padre. Es mi oración de que sea tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, oh Señor, que abra el entendimiento de nuestros corazones para poder atesorar esta palabra bendita que tú has traído el día de hoy, y que cada uno de nosotros, cuando todo sea dicho y hecho, podamos darte la honra y la gloria a ti y a tu nombre, oh Señor, y a tu Hijo amado Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo Jesús, en acción de gracias, te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Nosotros estuvimos estudiando el domingo pasado con la ayuda de Dios acerca de las primeras tres copas del derramamiento de la ira de Dios. Una consumación donde en esencia todos aquellos hombres, los moradores de la tierra que rehusaron creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, están sintiendo esta ira donde Dios está llevando a cabo el juicio justo sobre toda la humanidad pecadora y rebelde que no quiso creer en la voluntad de Dios por medio de la palabra expuesta por sus santos profetas, por sus apóstoles y aún mucho más por Jesucristo, su ungido.
De tal forma, amada iglesia, que el día de hoy nosotros nos encontramos con 4 versículos que acabamos de leer y ustedes pueden hallar un común denominador en estos solo 4 versículos. Se menciona aquí que cuando los juicios les está cayendo uno sobre otro, la palabra de Dios me enseña específicamente 2 palabras que reflejan el corazón endurecido de las personas que rehúsan creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La primera es la blasfemia. Ahí se nombra que blasfemaron. En esencia usted puede leer cómo es que dice el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Tengan en cuenta esa palabra, blasfemaron. Y a la misma vez dice la palabra de Dios de que en ese mismo versículo 9, que no se arrepintieron para darle gloria. Blasfemaron, existe blasfemia y no hubo un corazón arrepentido. El versículo 10 también nos dice la palabra de Dios, en el versículo 11, que blasfemaron contra el Dios a causa de que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono del anticristo. Vamos a estar estudiando todo eso, pero usted puede ver cómo es que se encuentra la expresión blasfemaron contra el Dios en el versículo 11 también, y que no se arrepintieron de sus obras. Blasfemaron contra Dios, injuriaron, hablaron palabras en contra de Dios, maldijeron a Dios esta persona, y no hubo un cambio en su corazón, un arrepentimiento de estar adorando al anticristo y a la imagen que se levantó de este, y de volver su corazón y sus ojos y su mirada al rostro de nuestro Redentor y Señor y Salvador Jesucristo. De tal forma de que ustedes pueden ver estas expresiones en que estuvieron estos hombres blasfemando el nombre de Dios y no se arrepintieron. Hermanos, como una introducción a lo que nosotros vamos a estar exponiendo el día de hoy, existe en la palabra de Dios revelado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca de la blasfemia, pero en este caso Jesucristo, para que nosotros podamos entender lo que se está llevando a cabo en este derramamiento de la copa de la ira de Dios, esta consumación de la ira de Dios, tenemos que aprender algo. En primer lugar, blasfemar, la blasfemia, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene que llevar esto a cabo en estos hombres que no quieren creer aún en este tiempo en Jesucristo? Porque la palabra de Dios categóricamente nos enseña que no se arrepintieron. Teniendo esto en cuenta, hermanos, vamos a estar estudiando estos 4 versículos, pero yo quiero que ustedes observen a la misma vez algo que Jesucristo mismo reprende a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes, a los doctores de la ley, por su incredulidad acerca de las obras del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en Jesucristo, expulsando a los demonios. Yo quiero que usted lea conmigo Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 y 31. Vamos a tratar de entender un poco de lo que se lleva aquí a cabo para tener una mejor comprensión acerca de lo que estamos leyendo en Apocalipsis, capítulo 16, versículo del 8. Capítulo 16, del 8. De Mateo dijo. Sí, Mateo capítulo 12, versículos 22 al 31. Dice que se le fue traído a Jesucristo un endemoniado. Ese endemoniado era ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, estaba asombrada, y decía: ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Belcebú es el príncipe de los demonios, para hacer una caracterización acerca de Satanás, príncipe de los demonios, principal. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, tiene que ver con la omnisciencia de Dios, lo que estaba en los pensamientos de los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, le está diciendo Jesucristo, contra sí mismo está dividido. Y hace la pregunta a Jesucristo: ¿cómo pues permanecerá su reino? En otras palabras,
ustedes fariseos están diciendo de que yo estoy expulsando a los demonios por el príncipe de los demonios, que es Beelzebú. ¿Y cómo es que Satanás se va a estar dividiendo a él mismo? ¿Cómo es que Satanás va a estar expulsando a los demonios de las personas? No lo hace él, no está dividido Satanás. Y en cambio dice Jesucristo aquí, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice, ahí está, los está corrigiendo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes, a vosotros, el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte? El hombre fuerte aquí es Satanás. Y saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Jesucristo, con la presencia gloriosa endosada por el Espíritu Santo, ató a Satanás y comenzó a expulsar demonios a los ciegos, les dio la vista a los sordos, los hizo hablar. Comenzaba a hacer todas estas manifestaciones del reino de la luz, del reino de los cielos. Y dice Jesucristo, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, aquí está la esencia donde nosotros nos vamos a ubicar. Les conté la historia que tiene que ver acerca con lo que Jesucristo va a pronunciar ahora, que dice, por tanto les digo, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ahora, se dan cuenta que en Apocalipsis 16 habla acerca de blasfemar. Se dan cuenta que en Mateo 12, 22 al 31 habla acerca de la blasfemia. Leyendo ustedes estos versículos o escuchando, ¿qué pueden entender ustedes acerca de cuál es la blasfemia en este caso, en lo que acabamos de leer? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo a la cual Jesucristo estuvo reprendiendo de parte de los fariseos? Y él verdaderamente se presentó como el Hijo de Dios, que él en el nombre de Dios y por el poder del Espíritu echaba fuera los demonios. Les voy a decir algo, hermanos. La blasfemia en este caso es no creer en Dios. Exacto, no creer en Dios, así es. Jesucristo, en otras palabras, les está diciendo a ellos, si rechazan el poder por medio del cual yo expulso los demonios, el poder del Espíritu Santo, si lo rechazan, ustedes están en condenación eterna, porque yo he hecho los demonios por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes estudian, hermanos, un poco acerca del Evangelio de Juan, capítulo 5 en esencia, ustedes van a saber que Jesucristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, se manifiesta de una forma en que da 5 enseñanzas para hacerle ver a la audiencia de que hay 5 que han testificado acerca de Jesucristo, pero que el Espíritu Santo es el último testigo acerca de lo que Cristo Jesús es. Y si están negando a Jesucristo, si están negando al Espíritu Santo, están blasfemando, y eso los lleva a la condenación eterna. En primer lugar, los que estaban testificando acerca de Jesucristo, lo que menciona el Evangelio de Juan capítulo 5, dice que es el Padre. El Padre testificó acerca de Jesucristo. Es un testigo de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. El segundo, Jesucristo dice que es las Escrituras desde la antigüedad. Ellas dan testimonio de mí. Luego hay otro testigo que es Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesucristo. Y luego está Moisés, el gran dador de la ley, les menciona en ese capítulo. Imagínense, y les voy a hacer la pregunta, ¿y el quinto quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, exacto. Las obras que yo hago por medio del Espíritu. De manera que si vosotros no creéis al Padre, el día que lo oyeron desde los cielos, todavía tienen a las Escrituras desde la antigüedad. Y si no creen a las Escrituras, todavía tienen a Juan el Bautista, que vino hablando acerca de Jesucristo. Y si aún no quieren creer a Juan el Bautista, a quienes los fariseos tenían por profeta, tienen a Moisés, que según los fariseos eran superior a Juan el Bautista. Ahora, si ellos todavía
no creen a Moisés, pues crean las obras que yo hago, dice Jesucristo, porque las hago por medio del Espíritu y ellas dan testimonio de mí. Hermanos, cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y tenía la duda, la incertidumbre acerca de que si Jesucristo en esencia era el Hijo de Dios, ¿cuáles fueron las palabras que Jesucristo le mandó a Juan el Bautista? Le dijeron, Jesucristo les dijo que le dijeran a Jesucristo: vean mis obras, los leprosos son limpiados, son sanados, los paralíticos andan, los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan. De tal forma que la blasfemia del Espíritu Santo es rechazar el testimonio de las obras de Jesucristo, porque es por medio del Espíritu de Dios. Si ahora tú rechazas el testimonio final, que es el Espíritu Santo, oigan esto, si ahora tú rechazas el testimonio final de las obras de Jesús por medio del Espíritu, ya no queda ningún otro testigo para afirmarte quién es Jesucristo, y te quedas en el rechazo de su persona y por tanto te quedas en la condenación, porque solo Él te puede perdonar, y es a Él al que estás rechazando, al perdonador de tus pecados, y lo estás rechazando después de ver la obra del Espíritu de Dios en Él. Esa blasfemia es imperdonable. Ahora, hermanos, la razón, óiganlo bien, por eso les dije de que vamos a tener presente esta historia real. La razón por la que estos hombres, cuando se les está enviando los juicios de Dios, las copas de la ira de Dios, blasfeman y no se arrepienten, principalmente no es por falta de evidencias. Al contrario, ellos saben que todos estos juicios están viniendo de parte de Dios, sino que ellos reconocen la autoridad y el poder de Dios, que estos juicios se están desplegando y llevando a cabo, aún sobre el anticristo, porque menciona aquí sobre el trono del anticristo, que es la bestia mencionada aquí en Apocalipsis. El problema número uno del ser humano tiene una conceptualización acerca de Dios, ok, así como cuando los fariseos, Nicodemo se le acercó a Jesucristo y le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. En otras palabras, hermanos, el ser humano no es por falta de evidencia de Dios que blasfeman contra Dios, sino porque verdaderamente en su corazón no existe un reconocimiento a ese Dios para darle la gloria y la honra. No quieren admitirlo, tienen un conocimiento acerca de eso, pero en vez de admitir ese reconocimiento, lo rechazan, lo niegan. En otras palabras, se vuelven ateos, en contra de Dios. Ateos Dios, en contra de Dios. Ese es el principal problema del ser humano, que saben de que hay un creador, tienen el conocimiento, pero ellos viven de espalda a Dios. No les interesan las cosas de Dios. Ellos quieren venir en los deleites pecaminosos de su entenebrecido corazón. De ahí que estas personas, en vez de arrepentirse, maldijeron a Dios, hablaron en contra de Dios. Hermanos, en contraste con los primeros 3 ángeles que derramaron sus copas sobre la tierra, como lo vimos anteriormente, el cuarto ángel que vemos aquí derramó su copa ¿sobre quién? Sobre el sol. Sobre el sol. Como resultado, el sol, que desde el cuarto día de la creación, en Génesis 1, 14 al 19, ha dado al mundo luz, calor y energía, se convierte en un asesino. ¿Quién se convierte en un asesino en este momento ahora? El sol. ¿Por qué razón? Vayamos leyendo paso a paso. Porque va a haber un calor ardiente que sobrepasa a cualquier cosa en la experiencia humana, que ha de quemar ¿a quiénes? A los hombres. A los hombres. Y estos hombres fueron los que se pusieron la marca de la bestia, los que adoraron al anticristo. A estos hombres se les envía un calor extremo de parte del sol. Recordemos de que ¿qué fue lo que recibieron con las otras plagas estos hombres en su cuerpo? Picaduras. Llagas. Exacto. Recordamos de que se les crearon llagas, ¿verdad? Como lo dicen las anteriores copas.
aquí en la palabra de Dios, ellos llenos de llagas, como consecuencia, ¿verdad?, de haber rechazado a Jesucristo, el sol viene y se convierte en el asesino de todos ellos y comienza a quemarlos, que comienza a arder todas sus llagas, comienzan a sentir una angustia y una desesperación total que los está llevando a la agonía. Comienzan ellos a sufrir lentamente las consecuencias del pecado no arrepentido dentro de sus corazones y comienzan a vivenciar todo el poder de la ira de Dios en este momento, de tal forma, hermanos, de que ellos son quemados. Es una forma, cuando dice ha de quemar a los hombres de forma tan severa, aquí dice que a la misma vez, cuando el sol es el que se encarga de quemarlos, la atmósfera, hermanos, llena de fuego, en otras palabras, ardiendo en calor, en fuego. Y los que se quemaron con el gran calor del sol son los mismos hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El ser humano no sabe, no aprende, no tiene el discernimiento de que tarde o temprano el rechazo a Jesucristo, la luz del mundo, el pan que descendió del cielo, el verbo hecho carne, el rechazo a él trae graves, duraderas y severas consecuencias, de tal forma de que usted puede estar ahorita imaginándose mientras usted lee estos solo versículos que acabamos de ver. Ahora, hay una descripción 750 años antes que Jesucristo viniese acerca de todas estas cosas que están sucediendo en Isaías capítulo 24, versículos del 4 al 6. Isaías capítulo 24 del 4 al 6. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué razón fue contaminada la tierra? Según lo que dice Isaías aquí. Exacto, porque traspasaron las leyes. ¿Qué es traspasar las leyes de Dios? No hicimos caso a sus mandamientos. Exacto, no hicimos caso. Desobedientes a los mandamientos. Así es, porque traspasaron las leyes. En otras palabras, transgredieron los mandamientos de Dios, desobedecieron la palabra de Dios. Dios tiene límites, hermanos. Dios tiene límites que ha puesto al ser humano para que el ser humano se rija en el estándar de la palabra de Dios para estar bendecido continuamente. Cuando Dios dice en su palabra de que no matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no harás injusticia, y yo estoy haciendo lo contrario a lo que Dios me está pidiendo, yo estoy pasando el límite, yo estoy traspasando esa ley, y al traspasar esa ley, tarde o temprano, Jesucristo se convierte en ese momento en mi juez, si bien es cierto es mi abogado, pero me hace pasar factura por esa transgresión que yo cometí a la santidad de su palabra. De tal forma de que la misma palabra dice, falsearon el derecho, lo correcto lo convirtieron en mentira. ¿Y cuál era lo correcto? Lo correcto en este tiempo era adorar a Jesucristo, pero ellos decidieron adorar al anticristo y a la imagen que levantaron del anticristo. Quebrantaron el pacto sempiterno. Sempiterno es eterno, hermanos. Por esta causa la maldición consumió, oigan, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos, ahí está la palabra de Dios, los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Los que conocen la palabra de Dios y que voluntariamente deciden quebrantar los mandamientos de Dios, no les espera otra cosa que, ¿qué dice? Que un hervor de fuego que va a devorar a los adversarios, a los que se están oponiendo a la palabra de Dios. Por eso es que una y otra vez Dios manda a sus profetas, a sus santos, a los apóstoles, mandó a su Hijo amado Jesucristo
mandó a todos los demás colaboradores del apóstol Pablo también, como fue Timoteo, Lucas, Silas, Apolos, Bernabé, a predicar el evangelio. Hermanos, si bien es cierto ahora ellos no están personalmente, pero aquí está esta palabra de Dios que es el estándar por medio del cual yo me debo de regir, yo debo de llevar a cabo todas las cosas que realizo. Hermanos, ¿cuál es la máxima autoridad de todas las autoridades? Jesucristo, Hijo. Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando una persona en cualquier iglesia, en cualquier lugar de la tierra, cuando alguna persona dice que la autoridad de la iglesia está en los estatutos de la iglesia o en la asamblea general de la iglesia y no está en la palabra de Dios, esa persona no tiene autoridad por la palabra de Dios, no tiene respeto, mejor dicho, no tiene respeto por la autoridad de la palabra de Dios. En otras cosas, hermano, cuando yo estoy leyendo estos versículos acerca de todo lo que le va a llegar a estas personas, y yo sé que la palabra de Dios aquí me enseña que si yo vuelvo lo que es correcto en malo según mi pensamiento, esto va a acarrear consecuencias sobre mi vida, tarde o temprano. Hay de los que a lo bueno le llaman y de a los que a lo malo le llaman. Otra consecuencia del intenso calor solar será el derretimiento de los cascos polares. El resultante ascenso en el nivel del agua de los océanos inundará las regiones costeras, inundando áreas kilómetros adentro con las nocivas aguas de los océanos muertos. ¿En qué se convirtieron las aguas cuando estuvimos viendo el domingo pasado? En sangre. Esta no fue la tercera parte de las aguas que se convirtió en sangre, hermano. La totalidad de las aguas en toda la tierra se convirtió en sangre y todos los seres vivos en ella murieron. Totalmente. No iban a poder limpiar estos hombres sus llagas con agua limpia. No iban a poder, nadie está tomando agua potable. Todo convertido en sangre totalmente. Una destrucción sobre todos ellos. Daños muy generalizados y pérdidas de la vida acompañarán a estas inundaciones, añadiendo a la indecible miseria del devastado planeta. La transportación en el mar se hará imposible. No podrán transportarse nada de los barcos grandes en los océanos, en este planeta, en la tierra. Se pudiera pensar, hermanos, que los desastres sin paralelo de los 4 primeros juicios de las copas harían que las personas se arrepintieran, pero ellos no se arrepintieron, dice la palabra de Dios. El juicio de Dios tiene el propósito de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Siempre Dios está tratando de llevar a las personas al arrepentimiento. O, como por el contrario, lo que le sucedió a Faraón. ¿Qué le sucedió a Faraón cuando le venía una plaga tras otra plaga tras otra plaga? Su corazón se iba endureciendo. Ahí está, miren. Su corazón se iba endureciendo. Dos cosas pueden pasar. O el hombre se arrepiente de sus pecados, o el hombre se endurece en su corazón y blasfema contra Dios. Blasfema contra Dios. De tal forma de que en vez de sentirse culpables por el pecado, en el más conmovedor ejemplo de dureza de corazón en la historia, ellos blasfemaron contra Dios, dijeron palabras injuriosas contra Dios. Blasfemar es decir palabras injuriosas, insultos, ofensas contra alguien que es sagrado, que es santo, contra Dios en este caso. Blasfemaron contra Dios por su corazón entenebrecido, quien ellos sabían que era el responsable directo de toda su miseria. Asombrosamente saben que es Dios quien trae poder sobre las plagas que los están afligiendo. Sin embargo, amarán tanto su pecado y estarán tan engañados por el anticristo que no se arrepentirán para darle gloria a Dios, como dice aquí la palabra de Dios, versículo 9. Y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados todos los días, hermanos? Amén. Amén. ¿Y por qué nos arrepentimos? Para el perdón. Para obtener el perdón de Dios, claro que sí. La palabra de Dios enseña en su palabra
de que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y la verdad no permanece en él. Todos los días debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y apartarnos. La palabra dice, no solamente hay que confesar los pecados, la palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados, sus transgresiones y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a tener una total dependencia del Espíritu Santo, nosotros aprendemos a llenarnos más de Él y como resultado tenemos los frutos del Espíritu de Dios. Y estamos agradando a Dios, buscando a Dios, tratar de complacer a Dios. Y es así como Dios se va a deleitar de cada uno de nosotros. La pregunta es, cuando nosotros somos sensibles a la palabra de Dios, tenemos un concepto de que no es correcto hacer injusticia o hacer lo malo, pero la pregunta es, ¿por qué muchas veces hacemos las injusticias o cometemos cosas que son contrarias a la palabra de Dios? ¿Hola? Por agradar a los hombres. ¿Qué más? Por falta de temor a Jehová. ¿Qué más? Porque ellos en este tiempo, ¿sí, hermana? Nos descuidamos. Porque ellos en este tiempo, conociendo todo que venía de parte de Dios, blasfemaron el nombre de Dios y no quisieron arrepentirse. No quisieron cambiar su corazón, su mentalidad, sus pensamientos. No quisieron venir a tener una cobertura del Espíritu de Dios en sus vidas por medio de la palabra expuesta de tantas personas que estaban predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal forma de que Dios es un Dios justo y es recto juez del pecado. Ahora, versículo 10, hermanos. La quinta trompeta. ¿Qué dice? El quinto ángel derramó su copa ¿sobre qué, hermanos? Sobre el trono de la bestia. Ahora, ¿cuál es ese trono de la bestia? ¿Cuál es el trono del anticristo? ¿Qué es lo que conlleva esa palabra y esa expresión, el trono de la bestia? El poder mundial, claro que sí, el poder mundial. Hermanos, algunos comentaristas pueden pensar de que el trono de la bestia se refiere en esencia a la capital donde el anticristo va a ejercer todo su dominio, porque va a haber un país, la Gran Babilonia. Algunos piensan que es una ciudad física y en esencia lo puede ser, pero a la misma vez lo que acaba de mencionar nuestra amada hermana, todo el sistema político religioso global que va a llevar a cabo el anticristo sobre toda la tierra, donde tiene al ejército de demonios, de huestes infernales, poseyendo a muchos hombres, en esencia a todos estos hombres que se pusieron la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, y sobre todos ellos esta copa es derramada sobre el trono de la bestia, donde ella tiene el total dominio, donde ella ha gobernado sus pensamientos, su mente. ¿Por qué razón? No es tanto sistemas ideológicos, aunque los lleva de parte del anticristo implementados en este tiempo, más bien sobre todas esas personas que decidieron adorarlo a él. ¿Por qué razón? Porque aquí dice que mordían con dolor sus lenguas. ¿Qué piensan ustedes que significa la expresión que mordían? Sus lenguas, como lo dice la palabra de Dios. En el versículo 10. Exacto, seguían masticando. Hermanos, exacto, estaban totalmente enfurecidos por todo lo que estaba sucediendo. Y esto es verlo, tenemos una alusión a todo esto que está hablando acerca del trono de la bestia, a su reino, a su reinado, a su dominio global. Ya que la copa derramada sobre el trono posee
pone en oscuridad todo el reino exacto. Independientemente del lugar exacto donde se vierta la copa, el resultado es que las tinieblas cubrirán toda la tierra, que es el reino mundial del anticristo. La bestia estará tan indefensa ante el poder de Dios como todos los demás. Joel describió este tiempo de juicio como día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, descrito aquí en la palabra de Dios, día de nublado y de entenebrecimiento. Lo describió también Sofonías 1:15. Jesús declaró en su sermón en el Monte de los Olivos que en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. El efecto acumulativo de las dolorosas úlceras, los contaminados océanos, la falta de agua potable, el intenso calor y todo rodeado de tinieblas, traerá una insufrible miseria. Sin embargo, increíblemente, los hombres del mundo malvados e incrédulos aún, hermanos, no querrán arrepentirse. Y Juan observa que mordían de dolor sus lenguas, literalmente siguieron masticando por el más intenso e intolerable dolor. Sin embargo, con esas mismas lenguas blasfemaron el nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han mordido la lengua alguna vez y qué es lo que siente? Dolor. Cuando come uno, exacto. Y enojo. Solo imagínense el escenario donde estos hombres llenos de estas úlceras, de estas llagas, del calor extremo del sol, sintiendo esa agonía, sintiendo esa desesperación, estos hombres que junto al anticristo se unieron para blasfemar, para injuriar el nombre de Dios, sus lenguas ellos mismos, a causa del dolor, como lo dice el versículo, se la van a estar mordiendo, van a estar sangrando, porque saben que ya no van a poder comer más ni tomar agua, el vital líquido que es tan necesario. Saben que la ira de Dios ha llegado sobre todos ellos, pero fue por el engaño de Satanás. Satanás, hermanos, es un enemigo astuto. No lo subestimen. Satanás sabe influenciar y llevar a cabo las artimañas del error. Lo que Satanás más quiere hacer, ¿saben qué es? Desviar a los hijos de Dios de la palabra de Dios. Satanás siempre quiere tergiversar lo que Dios dice, lo que Dios enseña en su palabra. Ejemplo claro, al inicio de la creación, Dios dio órdenes a Adán y a Eva que no fueran a tocar de cierto fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás astutamente en la serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, comenzó a cuestionar la palabra de Dios. ¿Qué sabe Dios, siendo Dios omnisciente, negando acerca de la omnisciencia de Dios? Llevando por una desviación perdida totalmente a estas personas a transgredir los mandamientos de Dios. Hermanos, nunca se nos olvide, podemos tener un pecado o podemos cometer algún pecado y si no lo hemos confesado y no nos hemos apartado, esas consecuencias de ese pecado me van a llegar a mí en el tiempo de Dios, yo no sé cuándo. Yo pude el día de ayer haber pecado y el día de hoy no pasarme nada, pero Dios sabe cuáles son las consecuencias, la durabilidad de esas consecuencias, de ese pecado que he cometido, el tiempo que me van a llegar. Lo que nosotros mejor podemos hacer y debemos de hacer es tratar de estar viviendo en la palabra de Dios. A Dios no le gusta la injusticia, a Dios no le gusta la mentira, a Dios no le gusta el engaño, a Dios no le gusta que nosotros estemos haciendo cosas indebidas. Hermanos, cuando estemos haciendo las cosas correctas y el mundo nos esté criticando y señalando, bienaventurados somos.
Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan cualquier cosa de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, cuando un hombre está anclado en la verdad de la palabra de Dios, no existe ninguna persona que pueda intimidarlo, porque esta persona que está anclada en la palabra de Dios conoce a su Dios y está dispuesto incluso a dar su vida por el conocimiento de la verdadera palabra de Dios que ahora ha sido desplegado en su corazón, en su pensamiento, por el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros. De tal forma que nosotros podemos ver cómo es que aquí la palabra de Dios dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo, después de que mordían de dolor sus lenguas, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Nosotros no tenemos que hacer esto cuando nos veamos en diversas pruebas. Debemos de tratar de actuar como lo hizo Job. ¿Qué le pasó a Job? También se llenó de llagas. ¿Y qué dice la palabra? Que él se revolcaba ¿sobre qué? Sobre la ceniza. Y nunca blasfemó, exacto. Él no blasfemó. Pacientemente estaba esperando en Dios. Y Dios le dio más de lo que él tenía. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, cuando nosotros aprendemos a depositar nuestro corazón en Dios, créanme que Dios hace las cosas conforme a la voluntad de Él, no a la voluntad de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en esa palabra y en las promesas de Dios, los bienaventurados, los bendecidos, somos cada uno de nosotros. El llamado es, amada iglesia, a que nosotros tomemos la palabra de Dios, la veamos y la pongamos como un espejo para entender qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios no quiere que yo haga. Y cerrando, y dice la palabra de Dios que ellos no se arrepintieron de sus obras. El arrepentimiento es necesario constantemente en la vida del cristiano y es necesario en la vida del incrédulo para el reconocimiento de Jesucristo como su Señor y como su Salvador del alma. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben o piensan o algunos sienten que Cristo ya viene por su iglesia? Ya todas las señales se están dando. Ya todas las señales se están dando. Si usted observa acerca de tantos terremotos que están pasando, de tantas cosas que están llegando, que están viniendo, la moneda global que se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo en todo el planeta Tierra, la ideología de género que va aumentando. Cuando digo ideología de género, trato de hablar acerca de los hombres y mujeres, los élites, que están escondidos pero manejando financieramente a todas las personas que tratan de tener su identidad no como la que Dios les dio. Los hombres pensando que son mujeres, actuando como mujeres, y las mujeres pensando que son hombres, o en esta ideología de género acerca de la homosexualidad, del lesbianismo, de todo lo que está pasando. Va proliferando. Créanme, ¿cuántos de ustedes tienen Netflix? ¿Qué? Netflix, ¿Qué es eso? Prime Video, Amazon. No. Solo yo. Yo creo que son maestros En todas estas cosas se están metiendo todas estas ideologías que se está llevando a cabo en todo el mundo. Todo esto aberrante Exacto. Todas estas cosas aberrantes que están pasando están encarcelando a los pastores que no están dispuestos a casar a dos hombres, ¿verdad? A dos mujeres. Todas estas cosas están sucediendo a los niños, y mucho cuidado, presten mucha atención, padres de familia, incluyéndome, y mi esposa lo sabe. A los niños se les está enseñando acerca, más que todo en todas estas, ¿cómo decirle? A Netflix y a Prime Video, aplicaciones posiblemente globales, mundiales, masivas, se les está metiendo en los muñecos acerca del color, del orgullo LGTB.
que nosotros sabemos que el color del arco iris para Dios significa un pacto de que ya no iba a destruir a la tierra con agua. Pero para el orgullo gay esto es la representación, ¿verdad? El color de los arcoíris se va metiendo en todo esto, hermanos. El unicornio también con todas estas cosas se va metiendo. Entonces, ¿qué significa el unicornio? Es como un caballo con un cuerno que le pone un arcoíris atrás, que lo están poniendo hasta las ropitas de los niños. Y como se ve colorida las ropitas, la gente lo compra, pero el unicornio está significado con los homosexuales. Y ahora, ¿saben por qué les estoy hablando acerca de la ideología de género? ¿Saben por qué? Porque segunda de Tesalonicenses capítulo 2 me habla de que Jesucristo no vendrá sin que antes sucedan dos cosas. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, que es el anticristo. Pero antes de manifestarse el anticristo, va a haber una apostasía a nivel global. Ahora, ¿cuál fue la institución sagrada que Dios creó al principio? En el jardín del Edén, exacto. El matrimonio, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. Apostasía en el original tiene que ver con rebelión. Rebelarse contra Dios. La apostasía, óigase bien, amada iglesia, la apostasía a la cual hace referencia el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 es la ideología de género. Es la ideología de género. Hay una rebelión contra Dios. A Dios no le agrada que un hombre se una con otro hombre. Es abominación a Jehová. O que una mujer con una mujer. Y eso va proliferando, hermanos. En muchas naciones, hoy en día, se está aprobando el casamiento entre dos hombres, entre dos mujeres. Y están adoptando a niños. ¿Qué clase de enseñanza creen ustedes que les van a ir dando a estos niños? Donde el niño vea a dos hombres que están casados y que están juntos. ¿Qué clase de enseñanza le van a dar a estos niños? A estas niñas. Es una corrupción moral que está abrazando completamente los 5 continentes de la tierra. Es una corrupción global que está llegando. Hay iglesias donde ahora, óigalo bien, hermano, hay iglesias donde homosexuales están predicando el evangelio de Jesucristo. Imagínense. Iglesias donde hay pastores que son homosexuales. Y la palabra Y ellos no hacen caso a la palabra de Dios. Es que ellos lo que dicen es que Jesús nos ama así como son. Exacto, se refugian, tratan de refugiarse en un amor falso, en un amor ágape. Hermanos, hablar de ideología de género es hablar acerca de la apostasía, de la rebelión contra Dios. Cristo ya va a venir por su iglesia y nos va a arrebatar antes que todas estas cosas comiencen. Jesucristo, el Señor, está a las puertas. Él va a venir por nosotros. Y cuando Él venga, inmediatamente vienen estos juicios desplegándose, donde Jesucristo comienza a desatar el primer sello, el caballo blanco, la paz mundial. Segundo sello, caballo color bermejo, la guerra. Tercer sello, caballo color negro, que es de hambre. Cuarto sello, caballo color amarillo, mortandad, de la muerte. Y así sucesivamente van a ir sucediendo todas estas cosas, hermanos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Tratemos de ser la luz y la sal que Jesucristo nos mandó a ser en medio de esta generación torcida. En medio de todo esto, seamos como luminares, hermanos. Y pidámosle a Dios el discernimiento espiritual para no venir y caer en las artimañas del error y estar alejados completamente de todas las corrientes que Satanás está metiendo hoy en día. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, la persona temerosa de Dios, busca a Dios, se consagra, ora, lee la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios y trata de siempre agradar a su Creador
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Te damos las gracias, oh Señor, porque por medio de la iluminación de tu Espíritu tú nos enseñas acerca de las cosas futuras que han de venir prontamente, oh Señor, y nos adviertes a que todos estos juicios del derramamiento, de la consumación de la copa, de las copas de la ira tuya, oh Señor, van a ser llevadas a cabo sobre todos aquellos que han rehusado creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Sobre todos aquellos, oh Señor, que han aparentado ser cristianos, que han profesado la fe, pero que no han poseído esa fe, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos de que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que nos ayudes a instruir en la justicia, en el amor, en la paz, en la misericordia, en la palabra tuya a nuestros hijos, a nuestras hijas, oh Señor. Que nosotros, como lo dice tu palabra literalmente, podamos arrebatarlos del infierno, oh Señor, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con la predicación del Evangelio, y que a la misma vez a las personas, Señor, podamos hablarles de Cristo, sabiendo de que el Espíritu de Dios va a hacerlo obrar en sus corazones, y nosotros vamos a esperar en tu palabra que es transformadora, oh Señor. Padre, bendice a mis hermanos, líbralos de toda clase de mal y dales discernimiento espiritual por amor de tu nombre, oh Señor. Ayúdanos a perseverar siempre en el Evangelio. Ayúdanos, Padre, siempre a predicar las buenas nuevas de salvación fielmente como tú quieres, Padre. A tu nombre sea dada la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Hay preguntas, hermanos?